episodio de Mirada Crítica. Yo soy Luis Alfredo Atencio y hemos creado este espacio para realizar análisis y opiniones desde la óptica de un ciudadano crítico. El día de hoy quiero tocar el tema de Venezuela, de la usurpación y del presidente interino Juan Guaidó. Según la comunidad internacional, la usurpación de Nicolás Maduro comenzó el 10 de enero del año 2019. Sin embargo, haciendo un análisis y una revisión de los hechos de la historia reciente de Venezuela, he llegado a la conclusión de que no fue ese el día que se inició la usurpación en Venezuela. No obstante, cabe destacar que la manipulación de los procesos electorales en Venezuela data al menos desde el año 1999. ¿Y por qué digo esto? Y ya vamos a llegar al fondo de este tema. En el año 98, cuando Chávez estaba en campaña electoral, prometía convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado y crear una nueva constitución, para así de alguna manera pues crear la democracia social y darle el apoyo, ¿cómo es? La democracia participativa y social y popular, porque el soberano es quien tiene la decisión de todo y toda esa parafernalia socialista, comunista y populista de Hugo Chávez. Pero voy a tocar ciertos puntos que me parecen importantes tener en cuenta para poder desarrollar este tema. En el año 98, cuando Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela, hubo una participación de un poco más del 63% de los electores inscritos para votar. En ese proceso electoral, Chávez obtuvo el 52% de los votos válidos para ese proceso. ¿Ok? Que eso equivale a un poco más de 3 millones y medio de votos. Es decir, un poco más de 3 millones y medio de personas votaron por Hugo Chávez en el año 98. Y a los 2 o 3 días, pocos días luego de juramentarse en el año 99 como presidente de la República, él convoca o hace un decreto para convocar a el inicio de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto lo hace con un basamento jurídico bastante débil, a mi juicio, y a juicio de varios para la época, ¿ok? Pero él se basó en el artículo 4 de la Constitución, que me voy a permitir leer, es algo bien corto, que reza que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y también tomaron como base jurídica para esta convocatoria el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que establece que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, el Congreso de la República en sesión conjunta de las cámaras por mayoría calificada y un 10% como mínimo de los electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral tienen la iniciativa para convocar la celebración de un referendo con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional. Pero obviaron e ignoraron lo que establecía el capítulo 10 de esa constitución, de la Constitución de 1961, donde regula todo lo relacionado a la enmienda y reforma de dicha constitución. Es decir, en la constitución no estaba establecido en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, solo establecía la reforma y la enmienda. Pero luego de una manipulación jurídica a la que se prestaron algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde hicieron una interpretación que era más importante el artículo, digamos, para decirlo en palabras coloquiales, donde se basaron más en lo que establecía el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio,
que establece que la soberanía reside en el pueblo, y en base a eso entonces hicieron toda esta armazón de justificación jurídica para poder convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, aquellos quienes tienen algún conocimiento de derecho o a los abogados eh, saben muy bien que el principio de la jerarquía jurídica, o lo mejor conocido como la pirámide de Kelsen, a nosotros en la universidad nos enseñaron que la Constitución es la norma suprema y sobre ella no hay absolutamente nada. Es decir, ninguna ley que vaya en contra de la Constitución puede ser válida. Y entonces lo que obviamente significa que la Constitución, que las leyes tienen que estar sometidas al régimen establecido en la Constitución Nacional. Pero no solo es eso, no solo es eso, sino que esa misma Constitución en el artículo 250 establece lo siguiente: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas con ella los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. Es decir, desde los inicios, Chávez se limpió con la Constitución vigente para la época y nadie hizo absolutamente nada para detenerlo. Pero no solamente fue eso, no solo se limpió con la Constitución y convocó a este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que desde ese momento inició sus prácticas perversas de manejar los procesos electorales y las condiciones para los procesos electorales. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Cuando Chávez en uno de sus primeros decretos presidenciales convoca a un referéndum consultivo para preguntarle a los ciudadanos si querían una Asamblea Nacional Constituyente. En dicho decreto, él establecía dos preguntas que iban a ser consultadas a los ciudadanos. Y estas preguntas eran lo siguiente: miren esta curiosidad. ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Y la pregunta 2: ¿autoriza el presidente de la República para que mediante un acto de gobierno fije oída las opiniones de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, Chávez estaba preguntando a la gente si quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pero que además lo autorizaran a él a nombrar las bases comiciales de dicho proceso. Es decir, pagarse y darse el vuelto y yo decir cómo se van a escoger a los miembros o a los constituyentistas. Sin embargo, se interpusieron varios recursos de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia con respecto a esta pregunta, es decir, no con respecto al proceso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ni nada por el estilo, porque hubo ciertas, algunas jurisprudencias, creo que, si mal no recuerdo, del magistrado Larroche, Humberto Larroche, donde hacía pues una interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Sufragio y de una forma ambigua
dejaba como que a decisión de los demás si se podía o no se podía hacer. Es decir, no determinó en dicha jurisprudencia o en dicha sentencia la viabilidad o la legalidad o no de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero entonces, luego de que se interpusieron estos recursos de nulidad ante la Corte Suprema, Chávez en otro decreto modifica las preguntas que se van a ser sometidas al referéndum consultivo, modifica la segunda pregunta y entonces incluye que la propuesta de las bases comiciales que él tenía para el proceso de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y elegir a los miembros que la integrarían. Es decir, ya no me van a autorizar a mí a que yo lo haga, sino que yo les voy a dar una propuesta y obviamente igual la van a aprobar, ¿no? Esto fue lo que realmente pasó. Pero en ese referéndum consultivo hubo un 62% de abstención. Es decir, fíjense lo importante que es esto. Chávez fue electo con el 52% de los votos válidos de ese proceso electoral, donde hubo un 63% de participación. Es decir, estamos hablando de un 30 y tanto por ciento de abstención. Para el referéndum consultivo, donde se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente y se hacían una propuesta de las bases comiciales hechas por Chávez, solo participó el 38% de los electores. Es decir, menos de los que habían votado por él fueron los que participaron, y con esa participación mínima de igual manera se aprobó el convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Pero el tema no está solamente en la participación y en la abstención de los electores en convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, sino que dichas bases comiciales tenían un entramado, un marañaje para poder garantizarse a sí mismo, obtener la mayoría y poder entonces llevar a cabo su maquiavélico y perverso plan que tenía para Venezuela. Con respecto a esto, en las bases comiciales que presentó Chávez, era que la Asamblea Nacional Constituyente iba a estar compuesta por 131 miembros, de los cuales 24 iban a ser candidatos nacionales y el resto iban a ser los candidatos por las regiones, y habían 3 representaciones indígenas. Pero en esos candidatos nacionales, Chávez creó, ¿okay?, a través de esas bases comiciales, que se iban a hacer listas. Es decir, prácticamente dividió el país en dos, en Oriente y Occidente, y en cada lista propuso a 10 candidatos. Es decir, 10 por Oriente, 10 por Occidente. Y lo que significaba que cada elector tenía la opción de 10 votos. ¿Por qué lo hace de esta manera y no menciona a los 12 candidatos a la lista, componer los 12 candidatos a nivel nacional? Bueno, para crear la fachada de democracia, de que, bueno, él iba a obtener 20 y muy probablemente los otros iban a obtener 10, los otros 4, y entonces, bueno, hay minoría, pero hay representación de quienes no están con este proceso revolucionario. Con respecto a el profesor de una universidad, no recuerdo, Monte Ávila, si mal no recuerdo, el profesor José Luis Méndez de la Fuente, hizo un trabajo al respecto de esto. Y él en ese trabajo estableció lo siguiente:
La razón por la cual no se elaboraron dos listas de 12 candidatos cada una para optar a los 24 puestos nacionales de la Asamblea Constituyente es muy sencilla. No se quería copar la Asamblea, dejando la sensación de que la elección de sus miembros había sido monopolizada por el partido de gobierno sin oportunidad para nadie más. Era necesario dar una apariencia de democratización y de igualdad de oportunidades. A pesar de que fue notoria la participación del presidente en la propaganda electoral a favor de sus candidatos, así como el uso de los recursos del Estado en su apoyo, hasta el punto de que el Consejo Nacional Electoral se vio forzado a multarlo por tal comportamiento. Que evitase cualquier tipo de duda sobre la pureza y transparencia de dichos comicios. Para ello, la oposición política debería ganar algunos puestos de los 24 a nivel nacional. La fórmula de usar listas de 10 candidatos aseguraba ambas posibilidades: darle al gobierno una mayoría significativa de 20 representantes en la Asamblea y al mismo tiempo permitir una exigua representación de la oposición con 4 constituyentes nacionales. Fíjense la manipulación con los procesos electorales, y eso lo aplicaron más adelante y pueden recordar en algunos procesos parlamentarios. Si mal no recuerdo, fue en el 2010 o en el 2010 cuando hicieron la modificación de los circuitos electorales, donde la oposición obtenía más votos en número, ¿okay?, y en porcentaje, pero no en representación de diputados en la Asamblea Nacional. Exactamente lo mismo pasó en la constituyente, en la elección de los miembros de la constituyente. ¿Y por qué les digo esto? Aquí les voy a dar los números. Con esas bases comiciales, ¿verdad? Los candidatos del Polo Patriótico de Chávez obtuvieron el 62% de los votos válidos, ¿ok?, que se transformaron en 121 de 125 miembros. Es decir, obtuvo el 62% de los votos, ¿ok? Aquí lo tengo. El 62% de los votos, pero en la representación de los constituyentistas superó el 80% de la representación. Mientras que del lado de la oposición política obtuvieron el 22% de los votos y solamente contaron con 6 miembros en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Fíjense toda esta perversidad y nadie hacía nada. Pero no solo es eso. En ese proceso para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una abstención del 53% de los electores inscritos. Es decir, en Venezuela se decidió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con menos del 40%, por la decisión del menos del 40% de los electores. Se nombraron a los miembros de dicha Asamblea Nacional Constituyente con menos del 50% de los electores inscritos. Y son cosas de trascendencia nacional que deberían estar, en caso de que estuviesen reguladas y se pudieran haber hecho, tenían que estar con regulaciones específicas de que tenía que participar al menos un 50% de los electores inscritos, porque era algo que iba a afectar la vida de todos, porque era refundar el Estado, aparte de que era ilegal. Pero sin embargo, en agosto de ese año, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, renunció al cargo y prácticamente cerró la Corte Suprema. Okay, aquí tengo la información. La presidenta del Supremo venezolano dimite y da por enterrado el Estado de Derecho. Esa es una noticia que publicó El País de España el 25 de agosto de 1999. Y entonces dice lo siguiente:
la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, renunció ayer al cargo. Declaró autodisuelta la Corte, máximo tribunal venezolano, porque, y abro comillas, se ha suicidado para evitar ser asesinada por la Asamblea Nacional Constituyente. Denunció públicamente que desaparece el último control de constitucionalidad en Venezuela y que la Asamblea Nacional Constituyente atenta contra la democracia. Pero no solamente dijo eso. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en agosto del 99, calificó de traidores a los partidos políticos y al Congreso elegido el 9 de noviembre de 1998, porque simplemente no hicieron nada. Ahí lo único que se medio hizo es cuando estaba de que se iban a disolver o no, de que estaba la posibilidad que se disolviera o no el Congreso. Y entonces Enrique Capriles, casualmente el mismo Enrique Capriles que conocemos, era el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso de la República, que no hicieron absolutamente nada. Y fue denunciado y calificado como traidor por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esto nos demuestra cada vez más, nos demuestra que el carácter autoritario, perverso, comunista, tiránico de Hugo Chávez comenzó desde sus inicios, quizás desde que era candidato. Y ello contó con el beneplácito de muchos de los políticos e intelectuales de esa época y de la actual, que son prácticamente los mismos. No olvidemos eso. Entonces, en este caso me cabe a mí la pregunta de, a pesar de que, aparte de que fue el origen de la usurpación comenzó en el año 1999 con esa Asamblea Nacional Constituyente, fue ese también el origen del colaboracionismo. Queda esa duda, pero sin embargo, en la próxima parte vamos a ver unos fragmentos de una entrevista que le hiciera Fausto Malabé a Enrique Capriles Radonsky. Ya volvemos.